Fíjense que en una de las variantes, sí, hubo uno de los formularios que la ponderación le quedó de 3 puntos por cada pregunta. Pero eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque obviamente no puede haber un trabajo de 20 puntos y un examen de 30, ¿verdad? Entonces ya les devolví la prueba, y obviamente a unos que le aparecía, por ejemplo, le aparecía 29 o 23 o 24 sobre 29 o 30, ¿cuántos puntos perdía? Yo hice la cuenta y solo eran 2 preguntas, entonces eran 4. 16 puntos serían. Así es. Entonces, así es efectivamente. Entonces, ustedes, lo que yo quiero es que tomen en cuenta la cantidad de preguntas buenas que tienen y esas las multiplican ¿por qué? Por 2. Y ahí está el resultado, porque las preguntas son las mismas. Ya, lo único que la pasión que cabal de 4 formularios que se hicieron, resulta que había uno que la ponderación iban de 3. Entonces lo que se hizo fue nada más que al verificar que estaba eso, pues efectivamente ahora la nota, ustedes tienen que hacer la operación matemática. ¿Qué quiere decir con esto? Que no les quité ni les di puntos de más, que ustedes simplemente hacen la operación y ahí saben cuánto tienen. En cuanto a los otros 3 formularios, no, porque eso sí, la ponderación era de 2 puntos y eran 10 preguntas. 10 preguntas por 2 puntos, 20. Y el trabajo, no hay pierde. Entonces, ¿hizo ese ejercicio, Sandra? Sandra. ¿Qué manda? ¿Usted verificó eso? ¿Usted hizo ese ejercicio? Sí, yo como usted indicó de que había error porque había dado 3 y yo me figuré que como el trabajo era de 20, dije, oh, pues no es posible, entonces tengo que tener 16 puntos. Sí, así es. Resulta que no sé si era otra compañera también suya o usted, no sé quién era, que también me escribió y me dijo, y ahí fue cuando me di cuenta, porque no me había dado cuenta. Y entonces me escribió, hicimos la cuenta y cabal tenía 16, entonces solo había perdido 4 puntos de 20. Mientras que si se lo hubiera hecho de 29 o de 30, perdía como unos 6 puntos. Entonces no hay, ustedes no están perdiendo absolutamente nada. Lo único es que sí acepto de que el formulario se fue en la ponderación, se fue mala, pero no se les quitó ningún punto, las preguntas son las mismas. Si usted tiene, por ejemplo, 10 buenas, 20 puntos. Si tiene 8 buenas, ¿cuánto? 16. Y si tiene 7 buenas, 14. ¿Estamos? Me ha costado mucho en relación a los trabajos, porque aparte que son más de 500, casi 600, he estado trabajando prácticamente a doble turno, y lo que sí me ha estado afectando mucho, y no sé si a ustedes también les ha estado afectando, pero es que hay un calor, pero exageradísimo. No sé si ustedes en su trabajo, en su casa. Yo, por ejemplo, cuando me voy a hacer mis diligencias fuera, voy en el carro y siento que me ahogo, ¿ya? Y voy con aire acondicionado y solo me bajo igual. Entonces, de hecho, sí le quería comentar que es un fenómeno que le llaman el Niño y es una sequía que hay. Estaba leyendo la vez anterior, sí. Y dicen que toda esta semana va a estar igual. Así Entonces, aquí no me están preguntando, pero aquí yo estoy con un ventilador, que tengo un ventilador industrial.
es fuerte, no sé si se escucha al fondo, pero No, yo lo estoy utilizando ahorita aquí para dar la clase porque no aguanto, pues. Entonces, ¿qué decía ahí? ¿Qué decías? No, digo que pensé que solo yo era, le digo, con esas tapas. No, aquí a todos nos está pasando. Tal vez los que están allá en clima frío, porque aquí tienen compañeros que están en otros municipios o departamentos, les cuento. Hay de 42 grados están en Petén. Imagínense, pobres, ahí en Petén ustedes. me parece que yo cada vez que bajo a la costa ya siento que me ahogo también, pero sí tengo que bajar. Entonces solo voy y vengo rápido. ¿Alguien más había levantado la mano? Una limonada bien fría nos cae bien. Yo siempre me paso tomando a cocales 2 cocos de ida y 2 cocos de regreso. ¡Qué lujo! ¿Ya? Siempre. Para hidratarme, porque si no me hidrato el otro día amanezco pero súper adolorido y no tengo la fortaleza que uno necesita. Heidi, levantó la mano, Heidi. Sí, licenciado, buenas noches. Dígame, Heidi. Aquí con una gran pena porque aún no he recibido mi nota, licenciado. Estoy bien preocupada. Vale, en eso les voy a decir también. Les comento. Yo ya les devolví el formulario y se supone que ya llegó la nota. Pero, ¿qué pasa? Hay notas que no llegan y otras notas que sí llegan, pero que cuando se devuelven no, como que el sistema tampoco las manda. Entonces estoy pasándolo otra vez así como les hice la vez pasada, que se las devolví y aparte les mandé un cuadrito. Entonces ahorita estoy en lo del cuadrito. Eso del cuadrito a más tardar mañana le llega. ¿Estamos? Perfecto, muchas Entonces, gracias. si mañana usted, si no le llegó la nota, y si mañana no aparece usted en el cuadrito, entonces no va a quedar más Heidi Roxana que hacerse la reposición. ¿Cuándo voy a hacer la reposición, Heidi? Espero que sí aparezca usted mañana. Pues la voy a hacer el jueves, después de la clase. ¿Estamos? Licenciado, eso significa que el tema es un problema técnico. ¿Cuál? Es un problema técnico el que no aparezca mi nota. Son problemas técnicos que se dan, porque se dan problemas técnicos que unos exámenes no llegan, que a otros no le llega de vuelta, porque yo simplemente hago publicar puntuación y ahí se supone que ahí se publican todos. Ya entiendo. ¿Ya? Bueno, voy a esperar ansiosa mañana. Entonces yo mañana les voy a hacer llegar el cuadrito de Excel. Muy bien. Gracias, licenciado. Ahora en relación, oigan bien, en relación a aquellos que no encendieron la cámara, yo les estoy dando oportunidad. Yo les estoy dando oportunidad de que sean sinceros consigo mismos. ¿Ya? Si usted no encendió la cámara el día que se examinó, si usted no entró a Meet, ¿ya? No entró a Meet, no encendió la cámara y solo llenó el formulario, usted tiene que llenar el formulario para que le haga reposición. Porque si no, les digo qué va a pasar. Incluso hasta en el cuadrito de Excel, mañana les va a aparecer. Pero cuando esto ya se vaya a cartelera, incluso antes de cerrar yo el cuadro, en definitiva, yo hago una revisión de oficio de todo, porque no me gusta quedar pendiente con puntos, pero tampoco me gusta darles puntos a los que no se los han ganado. ¿Estamos? Entonces, yo estoy siendo sincero, estoy siendo directo. Igual ustedes, yo quiero que sean lo mismo. ¿Ya? Aquí no estamos para estar con desconfianzas, ni para que yo los quiera sorprender, ni para que ustedes me quieran sorprender. Aquí ustedes están para aprender, yo para enseñar, pero también tenemos que practicar valores. Sí, es cierto, damos lógica jurídica,
pero hay valores éticos y morales que también tenemos que practicar, y de eso no nos olvidemos, por favor. ¿Ya? Yo les estoy dando una salida, una oportunidad, pero tampoco soy una persona que ustedes crean que dejo pasar. Yo ayudo al estudiante, lo consiento, miro cómo le resuelvo dudas, me hace consultas, se las resuelvo, pero sí no tolero que me pretendan sorprender. Yo pienso que eso todos los humanos lo tenemos. Yo pienso que a quién le va a gustar que lo quieran sorprender. ¿Ya? Entonces, hago la aclaración. En el cuadrito de Excel, les va a llegar todo. Pero, ojo, los que no encendieron la cámara, ni eso es válido. ¿Ya? Porque cuando ya se los pase, se los oficialice en la cartelera, igual. Cuando yo cierre el último cuadro y eso ya va a ser, imagínense, hasta en el final, ahí es donde yo hago mis análisis de los casos concretos, ¿verdad? Aunque lo voy haciendo desde antes, pero hasta el final cierro y ahí ya estoy. Entonces siempre les digo eso. ¿Alguien más levantó la mano? Astrid. Sí, licenciado, buenas noches. Igual yo con Encienda la cámara, Astrid. Hombre, un gusto, perrito. Perrito, que estoy enferma. No mucho se escucha, Astrid. Que estoy enferma, licenciado. ¿Qué dice? Agarró una infección. ¿Está enferma? Estoy enferma, me agarró una infección. Ah, bueno. Que siga mejor. Gracias, licenciado, muy amable. Cuénteme, Astrid. También con esa situación, licenciado, respecto de la nota, que también no me llegó. Entonces sí tenía esa incertidumbre. Entonces, en relación a eso, Astrid tomó nota de que yo le estoy diciendo de que mañana les va a llegar un cuadrito de Excel. Porque si ahorita no le llegó, imagínese. Si no le llegó ahorita, puede ser que sí esté registrado en el resumen. Y en el resumen es lo que yo lo voy a depurar y lo mando. Si no aparece, Astrid, si usted no aparece mañana, entonces sí me llena el formulario para que yo le haga su reposición. Fíjese, licenciado, que ahí sí me adelanté. Y disculpe la molestia, pero ya lo llené. Por si acaso, dije yo. Entonces, no se mete, pues el día que toque, pues no se mete. Ya. Sí, licenciado. Yo también hice lo mismo, licenciado. Si ya lo llenaron, lo que sí quiero es que no se vayan a volver a meter. Muy bien. ¿Estamos? Muy bien. Mire, yo no ando buscando cómo complicarlos ni complicarme. Yo soy una persona práctica. ¿Por qué creen que la gente viene conmigo? Hay gente que viene bien eléctrica, ¿verdad? Y vienen pero preocupados, y cuando se van conmigo se van hasta riéndose, se van. Porque siempre le buscamos una salida. Tenemos que ser personas de soluciones, no de complicaciones. ¿Complicaciones para qué queremos? Para nada nos sirven. Tenemos que ser agentes de soluciones. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Muy si ya lo llenaron, no se preocupen, pero ya no se vayan a meter. Si aparece la nota ahí. Gracias, si no aparece, obviamente que sirve, ¿no? Gracias, Lick. ¿Algo más? Ya se me volvió a resecar la garganta. Bueno, el último día en el material que estamos viendo, el último día vimos la premisa mayor y la premisa menor, ¿verdad? Y al hablar de la premisa mayor y premisa menor, sabemos que nos estamos refiriendo al silogismo jurídico.
el cual se basa en que para arribar a una conclusión nos basamos en una premisa mayor que es una norma genérica o norma jurídica y en una premisa menor que son los hechos o el caso concreto. Hasta ahí es donde vamos. Pero también ya dijimos que en el caso del silogismo jurídico, esto nos va a llevar a una inferencia ¿qué? ¿De qué tipo? Hay de dos tipos. Si el razonamiento es producto de un silogismo, ¿a qué tipo de inferencia vamos a llegar? Inmediata. ¿Cuál? Inmediata. Mediata. Inferencia mediata. ¿Por qué? Porque existen dos premisas. Y si existiera una sola proposición, ¿qué tipo de inferencia sería? Inmediatas. Inmediata. Efectivamente. Entonces, ¿de qué método estamos hablando cuando hablamos de el silogismo jurídico? ¿De qué método? ¿Deductivo, licenciado? Deductivo. Porque vamos a ir ¿de dónde, Álvaro? De lo general a lo particular. De lo general a lo particular. La premisa mayor dijimos por qué estaba compuesto. Por una norma. La norma jurídica. Genérica. No. Ah, y entonces si la premisa mayor es una norma genérica, entonces la premisa menor, ¿qué va a ser? Es un caso concreto. Caso concreto, pero hablando de norma genérica, va a ser una norma individualizada, el caso concreto, porque ahí ya sabemos que le vamos a aplicar ¿qué? Una norma genérica a un caso concreto. Y como quien dice, tenemos que dar en el clavo. Porque si no, ese razonamiento que vamos a obtener es ¿qué? Inválido. Y nosotros no nos podemos dar ese lujo. Porque nosotros tenemos que ver la legalidad o ilegalidad. La validez o invalidez. Validez. Ojo. Pues les comento. Cuando hablamos de la premisa mayor, estamos hablando de un considerando. Ustedes se recuerdan que en la universidad se hacen boletines y que se dice considerando. Y ahí dicen, ¿por qué? Considerando, ¿verdad? Y así se vienen. Pues obviamente ahí es un silogismo, ahí hacen un silogismo también, solo que no es jurídico. ¿Ya? Porque buscan llevarnos en el razonamiento de algo general, ¿a dónde? A lo particular. Y ahí dejan ir en la conclusión, ¿verdad? Le dan duro a X, a Y, a fulano, a sutano y a mengano. ¿Estamos? Pues les comento que cuando hablamos de la premisa mayor, estamos hablando de los considerandos de derecho. Y cuando hablamos de la premisa menor, estamos hablando de los considerandos de
¿De qué? De hecho. Considerando derecho, norma genérica. Considerando de hecho, los hechos o caso concreto. Concreto. ¿Qué viene después de los considerandos? ¿Qué viene después de las premisas? La conclusión. La conclusión. Y es por eso que allá, cuando leen el boletín, dicen, después de considerando, ¿qué dicen? Por tanto. Por tanto. Por tanto. Y entonces, cuando hablamos de por tanto, quiere decir que va a venir ¿qué? La conclusión. Conclusión. La declaración sobre el caso concreto. Concreto. Entonces, hasta en la elaboración del boletín se utiliza la lógica. Obviamente la lógica general, la lógica ordinaria, no la lógica jurídica. Porque allá no utilizan artículos, ¿verdad? No utilizan normas, no utilizan leyes. Entonces, hasta en el boletín se utiliza el silogismo, la teoría del silogismo, solo que sin el elemento clave que nos interesa a nosotros, que es lo jurídico. ¿Ya? ¿A qué vamos entonces? A que hacemos análisis, no solo en la elaboración del boletín, sino que nosotros constantemente tenemos que ir haciendo análisis si lo que estamos bien, si lo que hacemos está bien, o está mal. Y si está bien, ¿cómo nos tiene que ir? Bien. Conclusión lógica, nos tiene que ir bien. Yo sembré frijol, pero yo quiero arroz. ¿Qué va a cosechar? Frijol. Tiene que haber congruencia. Tiene que haber fundamentación. Y entonces la premisa mayor forma la plataforma ¿qué? Legal o de derecho. Y la premisa menor va a formar la plataforma ¿qué? Fáctica. Porque ahí van a ir inmersos los hechos. Los hechos. Cuando hablamos de hecho es algo fáctico. ¿Estamos? Vámonos al material. No sé si se mira el material. Sí, licenciado. Vaya. Vámonos pues. Como diría mi abuelita, no decía vamos, monos decía, ¿verdad? Mi abuelita era una señora bien ancianita y era de Gualán, Zacapa. Y tenían una forma muy peculiar de expresarse. ¿Ya? Perdón, no se andaban con cuentos.
Yo creo que ya el ventilador me está haciendo daño, lo voy a apagar. Ventilador como que ya le hace daño a uno, se le reseca la garganta. Bueno, entonces vamos pues al folleto. ¿Qué es lo que nos falta ahorita? La conclusión. La conclusión. Y miremos qué dice aquí. La conclusión es en todo silogismo jurídico aplicador de normas ¿qué? Genéricas. Genéricas. Casos concretos. Concretos. Plataforma jurídica. Plataforma fáctica. Premisa mayor. Plataforma jurídica. Premisa menor. Premisa menor. Plataforma fáctica. Así es. Así es. Vale. El juicio establece la llamada norma individualizada. ¿Dónde vamos a aplicar la norma individualizada? En la premisa menor. En la premisa menor. En la premisa menor. Y al final, luego de aplicarla, ¿qué va a venir como consecuencia? Una conclusión. La conclusión. Y la conclusión va a contemplar Una sanción. Una sanción si estamos hablando de un derecho sancionador, como el derecho penal o el derecho administrativo. Pero también puede al final, ¿qué? Conceder un derecho. Conceder un derecho. Pregunto, cuando hablamos de conceder el derecho, en derecho laboral le pueden conceder la indemnización. En derecho familia le pueden conceder ¿qué? Los alimentos. Los alimentos. De alimentos. Le pueden conceder el divorcio. ¿Qué quiere decir? Que debemos tener claro que la lógica jurídica no es exclusiva de ninguna rama del derecho, sino que la lógica jurídica es aplicable a todas las ramas del derecho. Derecho penal, derecho familia, derecho mercantil, derecho laboral, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho tributario, derecho ambiental. ¿Qué otro derecho se me olvidó? Iris. Derecho laboral. Derecho laboral, ya dije. Derecho internacional. Derecho internacional. Derecho civil. Derecho civil, Walter Cabal. Derechos humanos. Derechos humanos. Constitucional. Derecho. Ya había dicho. Derecho ambiental. El derecho ambiental ya había dicho. Entonces, derecho administrativo. También ya mencioné, Julio. Derecho mercantil. Derecho mercantil también lo mencioné. Entonces, ¿a qué quiero? Que la lógica jurídica es aplicable a toda la rama del derecho y que las conclusiones en el silogismo jurídico o van a llevar una inmersa una sanción o van a llevar inmerso un derecho.
¿Procede? No procede. ¿Es responsable? No es responsable. Vale. Pues vamos al material. ¿Impone qué? Una sanción. Concede un derecho. Impone una pena. Pero también puede establecer una obligación. Una obligación de conducta. Y cuando decimos una obligación de conducta, me refiero a que esta obligación de conducta puede ser de hacer o de no hacer. Y aquí vamos a hacer un análisis de un ejemplo que les voy a colocar ahorita. Pregunto. Los ex esposos se pueden casar inmediatamente después de registrar su divorcio. Aldo dice después de un año. ¿Alguien dice algo diferente? Bueno, si ya se firmó el divorcio, dependiendo en qué forma. Ya se registró hasta en el RENAP, Julio, no solo se Sí firmó. está registrado, sí, ya todo. Vale. Sí. Yo considero, se han dado casos, pues, de que se pueden casar inmediatamente. Pero oiga lo que le estoy diciendo, Julio. Perdón. Mi pregunta es clara. ¿Se pueden volver a casar inmediatamente? Aldo dice que no. Aldo dice que no y hasta menciona un plazo. ¿Dónde están los demás estudiantes? Omar, ¿qué dice Omar? Ahorita sí me... Ya están los registros, ¿sí? ¿Se puede casar o no se puede casar? Sí se pueden casar. Lick. Vale. Buenas noches. ¿Qué dice Iris? Ya se fueron a ver hasta el Código Civil, ¿verdad? De eso se trata, análisis de la norma genérica. En el artículo 88 del Código Civil dice que impedimentos para contraer matrimonio en el numeral 3 dice las personas casadas, las unidas de hecho. No estoy bien. Porque aquí dice casos de insubsistencia. No, eso no es Iris. Licenciado, agradezco su buena intención, Iris. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. 54. Igualmente, Hansi, solo esperemos que intervenga Marlon y después vamos con Hansi. Encienda la cámara, Hansi. Marlon, perdón. Encienda la cámara, hombre, si aquí uno como gente ni secuestro gente. No, esperemos. Uno nunca sabe. Pues, licenciado. Uno nunca sabe. Sí, es cierto. De las mejores familias se han visto casos. Pero no en mi caso. En mi familia. Fíjese, licenciado. Bueno, licenciado, si no recuerdo mal, es un plazo de 6 meses el que se debe esperar luego de haberse divorciado para volver a contraer matrimonio. Vaya. Igual que la opinión de Aldo. Artículo 154, ya lo había dicho yo. Ahora va Hansi. Ya démosle la oportunidad a Hansi. El artículo 154, ahí dice. Y es después de un año. No dice Hansi. Regula, establece, preceptúa. Sí, pero ahí comenta que... Pero usted de la cámara. Artículo 89. Ahorita, Gasly, permítame que escuchemos a Hansi. Así estamos aprendiendo a hacer análisis. Dice que la separación del matrimonio se hace después de un año
contaba la fecha en que se había celebrado el matrimonio. Entonces sí, después de que yo ya di mis avisos en el RENAP, puedo esperar un año para volver a contraer. ¿Puede o debe? Hansi, ¿Qué manda? ¿puede o debe? Deber, ¿cómo así? ¿Puede o debe Se esperar? puede. No sé, sí, debo de esperar. Va. Entonces no Debe. es puede, debe. Va. Ahí estamos. Ahora vamos a escuchar a Astrid Martínez. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenida. Pues, cabal, me puse a ver la ley, la verdad. Y No, sí, vi eso el se trata. Artículo 89 Sí. del Código Civil, inciso 3. Sí. Establece que de la mujer, antes de que transcurra 300 días contados desde la disolución del anterior matrimonio o de la unión de hecho o de que se declare nulo el matrimonio, a menos que haya habido parto dentro de ese término. Y esta establece la ilicitud del matrimonio, no podrá ser autorizado el matrimonio. Vale. No sé si conlleva eso. Entonces, ¿cuál es la respuesta, Astrid? Sería que no podrías por el artículo 89, inciso 3. Pero no podría el hombre o no podría la mujer o no podrían los dos. Pues en el numeral establece a la mujer antes de 300 días. Entonces, por el hecho de que puede conllevar tener algún parto, en ese entonces, Puede estar embarazada. Embarazada. Hay una protección legal ahí. Al niño, porque ahí se recuerda que dentro del matrimonio, el niño que nazca dentro del matrimonio o dentro de ese plazo que usted establece, Astrid, se considera que es hijo. Hijo del anterior matrimonio, del que fue disuelto anteriormente. Así Entonces, es. por eso es que Si es dentro del matrimonio, se presume hijo del matrimonio, aunque sea hijo del lechero, ¿verdad? Del agua pura. Aunque sea hijo de aquel. ¿Ya? Algo así, entonces por eso la ley lo establece en ese sentido. Vale. El Entonces, hijo del vecino. Aldo del vecino, ese, ¿verdad? Aldo. Entonces, se cede la cámara, porque te voy a decir con la cámara encendida. Pues no es cierto, ya viste, Aldo. Porque la mujer es la que no se puede casar. Ahorita vamos a entrar ahí. Eso dejémoslo en el tintero, pero ya te diste cuenta que tu respuesta es ¿es cierto o no es cierto? Yo dije para los dos. No, pero posiblemente no existen, ahí te recordás. Eso es lo que pasa. Vale. Yo entiendo otra cosa. Vale. Quedémonos ahí en el tintero, porque este caso nos va a servir para otros ejemplos. Ahí se recuerda que yo siempre llevo, como quien dice, voy llevando, y ahí más adelante nos va a servir. Heidi, diga, Heidi. Perdón, solo que es que yo entiendo diferente, porque usted dijo que si se podían, o sea, si estamos hablando de un caso, usted solo ¿Se dijo dieron que cuenta si cómo dos les planteé la personas- pregunta? Heidi, ¿se dio cuenta cómo le planteé la pregunta? Sí, Lick. Si dos personas que se divorcian se pueden casar inmediatamente. Ajá, después de que ya está registrado su... Ajá. Mi respuesta sería que si lo desean, sí, porque acá dice la separación y divorcio. Dice que solo en el caso que sea de mutuo acuerdo, los cónyuges podrán pedir, sino después de un año contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio. Entonces, igual, o sea, el matrimonio es un contrato entre dos personas. No es contrato, es una institución Digamos. social. Ahí se O sea, recuerda es una que es, institución no voy a decir social. contrato cuando le van a preguntar el privado porque se la van a tronar. Sí, vaya, pero o sea, en lo personal eso opino, Sí. eso en lo personal. Es un Ya acuerdo si de voluntades. si Es un una- acuerdo de voluntades. Ajá. Ajá. Entonces, ellos deciden por mutuo acuerdo separarse y también pueden decidir por mutuo acuerdo volver a casarse. Ahí no mucho le comprendí, Heidi. Como diría mi abuelita, barajéamela más despacio, diría mi abuelita.
O sea, o sea, aquí en la ley, en el Código Civil establece, o sea, las causas o sea, que se puede separar, ¿va? Cuando hay Sí, ahí están violencia, las, cuando sí, esto, el en otro. mutuo acuerdo. Entonces, si el divorcio es, digamos, de mutuo acuerdo y ellos deciden, o sea, en unos meses volverse a casar, yo en lo personal no he leído un artículo que diga, o sea, que no se pueden volver a contraer matrimonio dos personas que ya lo hayan contraído anteriormente. No, es que mire, Es que pues, yo, Heidi, permítame, Eli, yo, dígale, Julio. Vamos hay a una ver. mala interpretación de la pregunta. Escuchemos, Julio. Sí, de que hay una mala interpretación de parte, con el perdón de la compañera. Usted dijo, se pueden casar inmediatamente esas personas después del divorcio. Sí. ¿No? Así es mi pregunta. Como decía, de la parte de la mujer, si ya hay un embarazo como que se... No es que si hay. Ahí está una garantía, porque no se sabe. Hay una garantía. Sí, hay una garantía ahí. Sí. Pero que busca proteger al menor que está en camino, digamos, ¿verdad? Lógico, como se dice, lógico. Ahí está. Ahora va a terminar. Solo porque si ya se hizo los registros y todo, yo considero que ya sí se pueden casar. No hay tiempo. Pero ahí se recuerdan que el matrimonio puede ser insubsistente, puede ser nulo, ¿verdad? Sí, también. Pero si hay mutuo acuerdo, yo creo que en ese término sí, sí se puede dar. Julio, entonces vayámonos a lo que dijo Aldo. Aldo, encende la cámara, Aldo. ¿Qué fue lo que dijiste? Ajá. Cónyuges, por favor, Aldo. Cónyuges. Ajá. Sí, pero ahí básicamente está hablando de cuándo puede pedir. Sí, cuando ellos pueden pedir un divorcio. Estás hablando del divorcio, Aldo. Estás hablando no estás utilizando la norma correcta. Hansi, ¿qué fue lo que dijo Hansi? Hansi ya se durmió. El artículo 154 dice. Ajá, ¿qué dice ese artículo? ¿Qué establece? ¿Qué regula? ¿Qué preceptúa? Bye. Pues mire, pues, oigan bien lo que les voy a decir. En el caso del hombre sí puede. Porque él no sale embarazado. ¿Ya? En el caso de la mujer, sí. ¿Qué pasa? Si ella se casa en ese tiempo, pueden alegar hasta que ese matrimonio no es válido. Es más, si el notario se da cuenta, el notario le puede decir que no la casa. Alguien podrá decir punto de tesis, ¿verdad? Porque a la mujer sí, al hombre no, y nos metemos en un gran... Y eso es por qué... La protección del bebé que viene en camino. Solo si la mujer, o sea, pero en este caso sería solo si la mujer estuviera en estado de gravidez, porque es que si no dice si estuviera o no estuviera. O sea que no, en el artículo 89 o sea que ¿cuántos días son los que no se puede casar la mujer? ¿En cuántos días después de finalizado, después de haberse divorciado? ¿Alguien lo leyó el plazo? Según recuerdo, 300 días. Pero si es el artículo 89, numeral 3, es inconstitucional. A mí me parece como inconstitucional, está derogado. Sí, está derogado. ¿Ya lo vieron? Es que eso está... ¿Seguros? No está vigente. Pero alguien mencionaba otro artículo.
¿Ya? Está el artículo 95 donde dice contrayentes que fue casado. ¿Qué dice ahí, don Eric? Dice el contrayente que hubiese sido casado presentará el documento legal que acredite la disolución o insubsistencia del matrimonio anterior. Si hubiese tenido hijos, comprobará estar garantizada la obligación de alimentarlos, y si tuviere bienes de menores bajo su administración, presentará el inventario respectivo. ¿Se cumple eso, don Eric? No le imagino que sí. Imagínese, así como cuando que se garantice que está cumpliendo con la pensión alimenticia. No es, no sé. Ese es derecho vigente, pero no es derecho, ¿qué? Positivo. Únicamente lo aplican cuando se van a divorciar. Bueno, ahí estamos. ¿Está bonito el ejercicio? Por supuesto. ¿Cuál? Por supuesto, de eso se trata. Pero vámonos al material y vamos a ver otras cosas aquí. Todo salió porque dice establece una obligación de conducta. Y dijimos de hacer o de no hacer. De no hacer. Vale. Ahí quedamos. Es claro que estos silogismos así en forma lógicamente pura no se presentan nunca en la realidad, ya que las modalidades expuestas obedecen a las necesidades del análisis. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Concluyendo. Es necesario realizar una labor análoga a la del análisis normativo. Eso es cuando, aquí ya vamos refiriéndonos a ¿qué? A la analogía. ¿Cuál es la excepción de la analogía? Que les he remarcado. En lo penal. En derecho penal. Ahí sí no se aplica. Y ahí dice, la disensión de los juicios jurídicos en sus partes simples. Obviamente tenemos que dividir todo para descomponer el todo para posteriormente unirlo. Y cuando hacemos el análisis, eso hacemos. Y obviamente cuando lo unimos, lo contrario al análisis, el resultado del análisis es la síntesis, que no es más, no de separar, sino que de unir las partes. Unir las partes. El descubrimiento de los supuestos sujetos, cópulas y predicados de las correspondientes normas atributivas e imperativas para encontrar en las resoluciones judiciales. ¿Cuáles son las resoluciones judiciales? Pues obviamente están los decretos, autos y sentencias. Pero los decretos no los mencionan. Y les voy a decir por qué no se mencionan aquí en el silogismo jurídico. Pues obviamente no se mencionan porque los decretos no llevan considerandos. Mientras que los autos y las sentencias sí llevan considerandos. ¿Considerando de qué? ¿Derecho? De hecho. Considerando de hecho. De derecho. Y conclusión hasta el final, ¿verdad? Igual los dictámenes, igual las opiniones legales. Tienen que respetar una estructura del silogismo jurídico. Vamos. Así como otra clase de actos jurídicos, dictámenes, como es otra clase de acto jurídico, dictámenes administrativos, contratos. Estos esquemas de razonamiento lógico, así en las sentencias judiciales llamadas, ¿qué? ¿Cómo se llaman? Les dije.
Considerando. Considerandos. Que es lo que les he estado remarcando. Y aquí nos da un ejemplo. Por ejemplo, dice, considerando que el artículo 198 del Código Penal preceptúa que, ¿qué quiere decir? Que en los considerandos de derecho va de una vez la norma que va a contener el supuesto jurídico. Y los segundos a la premisa menor. ¿Cómo dijimos que se llamaba este considerando? Considerando fáctico. Considerando de hechos. Fáctico, O fáctico. Considerando que del estudio de los autos, o sea, de las actuaciones, ¿qué dice aquí? Infiere. ¿Qué es infiere? ¿Qué es una inferencia? Eso ya lo dijimos. Una deducción. ¿Ya? Se infiere que el procesado, ¿qué dice ahí? Sí cometió el delito de cohecho, ya que la prueba aportada por el Ministerio Público quiere decir que en el considerando derecho debe decir la razón, la subsunción. ¿Entre qué? Entre la norma jurídica y el caso concreto. Debe decir cómo es que íntimamente los hechos se encuadran en la norma genérica. ¿Cómo les dije que se llamaba eso? Subsunción. Subsunción. Vale. ¿Dónde se da la subsunción? En el encuadramiento del hecho concreto con el caso. En la unión del hecho con lo legal, ¿verdad? En la unión de la premisa menor con la mayor. Y obviamente, ¿qué viene después de estas dos premisas? La conclusión. La conclusión. La conclusión. ¿Y aquí cómo dice? Por tanto. Por tanto, ¿verdad? ¿Y qué contiene el por tanto? La declarativa. Parte declarativa. Sí, la parte declarativa. ¿Qué constituye? ¿Qué dice aquí? La conclusión. La conclusión. La conclusión. En la cual determina ¿qué? La La pena pena o o sanción. Imponérsele a una determinada persona o bien otorgar determinados derechos. Bye. Como dicen, más claro no canta un gallo, ¿verdad? Un gallo. Y mejor si si es a las 4 de la mañana, cuando no hay no hay ruido de absolutamente ningún carro. Qué terrible. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo? Análisis jurídico. ¿Qué estamos analizando? Pregunto. La conclusión. No. La conclusión es el resultado del análisis. Un caso concreto. Un caso concreto. El silogismo jurídico. Pero no solo el caso concreto, Heidi.
porque también estamos analizando la norma jurídica, la norma genérica. Entonces estamos haciendo muchos análisis. Ay, Dios. Sí, aquí nunca vamos a parar de analizar. Primero hay que analizar nuestra vida, a ver si estamos bien. Por eso es que no les estoy dando listado de quienes no encendieron la cámara. ¿Qué creen que va a pasar? Me hizo dudar, Liz. ¿Cuál va a ser mi conclusión? ¿Le voy a otorgar un derecho? ¿Lo voy a sancionar? ¿Qué creen que voy a hacer? Va a sancionarle. Yo no lo dije. Fue una simple suposición. Inferencia. Ah. Mediata. Usted lo logró inferir. Bueno, sigamos. ¿Se recuerdan que así como habían conceptos, juicios que tenían una relación de coordinación, subordinación, así también existen argumentos? Pero el primer argumento que utilizamos aquí es un argumento por analogía, que ya sabemos que estos argumentos obviamente se van a dar cuando no existe una norma genérica específica para aplicarle al caso concreto, y entonces vamos a acudir a resolverlo atendiendo a las características y elementos de otro caso que ya se hubiere resuelto. ¿Ya? Argumento, ¿por qué? Por analogía. Pero después vamos a ver en el material que viene, ¿qué dice aquí? Argumento. ¿Se les hace familiar esto? ¿Qué dice ahí? ¿Latín? Argumento asimile. Asimile. ¿Qué creen que dice? Similar. No, pero ahí no dice similar. Ahí se recuerda que ahí hay dos términos. Hay 4 términos. Pero hay 2 conceptos. ¿Quién me lee ahí? ¿Cómo dice? Argumento asimile ad simile. Pero tradúzcamelo. Utilice la lógica. Utilice el derecho romano que ya lo aprendió en ¿qué semestre? Argumento particular a particular o general a general. Así es. Dice de similar a similar, y ese de similar a similar puede ser de particular a particular o de general ¿o qué? Sí. A general. ¿Qué tipo de relación? Pregunto. Mediata. No. Tipo de relación. De coordinación, de subordinación, de suprasubordinación. De coordinación. Así es, Melanie. Porque están a un mismo nivel. A veces hacer análisis cuando dos argumentos están al mismo nivel, obviamente va a generar un grado de dificultad. Porque al final se va a tener
que llegar a una conclusión. Miremos aquí el material. Este argumento es empleado por la lógica general, pero no quiere decir que no lo vayamos a aplicar en la lógica jurídica. Posee las siguientes características. Se trata de una inferencia inmediata. ¿Por qué inmediata? Ahí está la respuesta. Una inferencia Tiene dos inmediata. propuestas. Se deriva de una conclusión, no deriva de una sola premisa. Ah, entonces, ¿de cuántas deriva? De dos, cuando menos. O más. Cuando menos. Pueden ser más de dos premisas. Ojo. Si no de dos, cuando menos, dice ahí. Ojo. Dos. Es una inferencia de lo que. Lo particular a lo particular. En casos muy especiales. De lo general a lo general. Pero, ojo. Pero, ¿qué dice aquí? Nunca. Nunca se da una inferencia analógica de lo particular a lo general o viceversa. Vaya, pues. ¿Y tres? La conclusión del razonamiento es siempre un juicio de carácter. ¿Por qué creen que será de carácter problemático? Porque hay que analizarlo, Lick. Porque tiene un grado de dificultad. ¿Qué más? Porque son del mismo nivel de dificultad, Lick. Porque va a tener obviamente tiene un grado de dificultad, pero en conclusión genera un problema. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros con los problemas? Resolverlos. Inferir una solución. Resolverlos, solucionarlos. Si usted es un abogado que en lugar de solucionarle su problema al cliente, le va a complicar el problema que ya tiene, ¿será que lo va a ir a buscar? No. Pues yo digo que sí lo va a ir a buscar. Pero para maltratarlo. Pero para hacerle daño. Para darle camorra, diría por ahí, para meterle un par de plomazos. ¿Ya? ¿Ya vieron cómo ejercitamos la mente? Vale. Pero encontramos también otros argumentos. Aquí dice ¿qué? ¿De mayor a qué? A menor. A menor. A menor. ¿Y aquí? De menor a mayor. De menor a mayor. Por ejemplo, de mayor a menor. Verbigracia diría. Una exención de pena para aquella persona miembro de una banda criminal que denuncie el plan de cometer un acto delictivo por analogía de mayor a menor. Se entiende también que dicha exención se aplicará si personalmente esta persona evita la comisión de un hecho delictivo. Obviamente va a tener que tener un beneficio, ¿verdad? Visto con relación a la conducta prohibida. Ahora miremos de menor a mayor. Esto solo lo vamos a mencionar aquí. Lo vamos a volver a ver. ¿Oyeron? No voy a creer que solo ahí los vamos a dejar. Vayamos de menor a mayor, de mayor a menor y de menor a mayor. Pero aquí hay uno de argumento a contrario. Pregunto,
si en este de argumento de similar a similar, ¿qué método utiliza? Pensemos. ¿Qué método utiliza? Inductivo, deductivo. Deductivo había dicho. ¿Cuál? Deductivo. Inductivo. ¿Seguro? ¿Qué dice aquí? Es ambos, porque es de lo particular. ¿Qué dice ahí? O viceversa. Entonces es. Ah, no, pero lea lo que dice ahí. Que dice que nunca se da una inferencia analógica de lo particular a lo particular o viceversa. De lo particular a lo particular dice ahí. General. Lo particular a lo general. Entonces, ¿hay método inductivo o deductivo ahí? No. No, porque no se da una inferencia. No os lo permite ese argumento. De forma expresa lo está prohibiendo. Pero nunca de lo particular a lo general o viceversa. Entonces está cerrando la puerta a ese análisis de tipo inductivo o deductivo. Ese es otro tipo de análisis, si se dan cuenta. Es un tipo de análisis que, por analogía. Miremos ahí arriba, ¿de dónde se desprende esto? El folleto. ¿Qué es lo que encontramos arriba? Pregunto. El argumento de analogía. Vaya, pues. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? De mayor a qué? A menor. De mayor a menor. Y de menor a mayor. Y de menor a mayor. Y después venimos a argumento contrario. Pero aquí nos vamos a quedar, miren. Aquí los quiero dejar. Las normas jurídicas y el principio de qué dice aquí. De no contradicción. Ah, eso ya lo vimos. Ya lo vimos. Y aquí lo vamos a volver a ver. Lo vamos a volver a ver. Las normas jurídicas y el principio de no contradicción. Pero también vamos a encontrar conflictos de oposición contraria. Ese es otro tema. De oposición contradictoria, así es. Gracias. Ya no leí bien, tienes razón. Y vamos a encontrar conflictos intrasistemáticos que derivan de la misma fuente. Vaya. ¿Qué quiere decir con eso? Que vamos a encontrar conflicto entre normas jurídicas. Que vamos a encontrar conflicto de leyes. Y entonces tenemos que saber cómo vamos a excluir una ley y vamos a aplicar la ley que corresponde. Al principio es bien sencillo, porque habla
de conflicto, ¿qué dice aquí? De normas de jerarquía diferente. Ah, ya. Cuando son de jerarquía diferente es bien fácil. Porque se aplica la de mayor jerarquía. Se aplica la de mayor jerarquía. Si fuera, hablamos de jerarquía constitucional. Pero en el derecho administrativo ahí se aplica la ley especial, no la ley general. En derecho administrativo, procesal administrativo. Eso lo van a ver los valientes que se inscriban conmigo en el 8º semestre. ¿Ya? Aquí en, no sé si un par de años, ¿verdad? Estamos. El siguiente año creo que es. Siguiente año, solo que ya cuando estén en el 8º semestre. Así sea. Ahí van a ver que ahí van a estar varios conmigo, porque así sucede. Unos contentos y otros no muy contentos, ¿verdad? Pero es normal. Yo la verdad es que espero que todos lleguen a ese semestre ya conmigo y que nos la volvamos a pasar bien, porque estos 3 o 4 meses que tenemos de clases no son suficientes. ¿Ya? Vamos a volver a compartir. Y si no, pues en el privado, y si no es en el privado, pues en el ejercicio profesional. Porque estamos en el universo jurídico. Y ahí, cada rato. Y si no es aquí, pues allá con San Pedro algunos, ¿verdad? Total que algún día vamos a volver a coincidir. Eso es lo único que tenemos seguros en esta vida. Ajá. Lo más seguro que tenemos en esta vida es que todos nos vamos a ir para el otro lado, y no precisamente ese otro lado es el extranjero, ¿verdad? Bueno, aquí miren, cuando el conflicto entre normas de jerarquía diferente, aquí dice, el ordenamiento jurídico, además de ser un conjunto sistemático, que es lo que les dije, posee un carácter piramidal. ¿De qué se recuerdan cuando dice un carácter piramidal? La pirámide de Kelsen. De la pirámide de Kelsen, que nos ayuda a ver la jerarquía de normas. Si hablamos de jerarquía constitucional, nosotros sabemos que toda disposición que sea contraria al ordenamiento jurídico constitucional es ¿qué? Nula de pleno derecho. Nula ipso iure. La ipso iure. ¿Qué significa? Nulo de pleno derecho. Nula de derecho. Ajá, nula de pleno derecho. Y cuando es de pleno derecho, no necesita que se declare la inconstitucionalidad. Si el juez aplica y le da prioridad a esa norma que es nula de pleno derecho, entonces lo faculta a usted para que le interponga un amparo. Ojo. Allá les voy a enseñar bien el amparo. Yo sé que se los enseñan en Derecho Procesal Constitucional, pero allá, en el 8º semestre, se los voy a enseñar. Ahí van a ver cómo. Ahí se van a dar cuenta. Pero esa es otra historia. Bueno. Y yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar hoy. No sé dónde está esto para bajar. No sé qué hice. El problema entre estas normas de jerarquía diferente, el análisis no es tan difícil. El problema se centra más aquí, miren. Más ahí. Porque ahí las dos normas van a ser van a estar al mismo nivel. Ahí sí va a haber problema. Porque tenemos que excluir una.
y aplicar otra. ¿Ya? Un ejemplo. ¿Usted tiene obligación de denunciar un delito? Pregunto. Sí, Lick. ¿Y qué pasa si usted no lo denuncia? Delito de omisión, Lick. Delito de omisión de denuncia. Pero yo le pregunto, hay otra norma. ¿Usted tiene obligación de denunciar a su esposa, a su esposo, a su conviviente? ¿Por qué, Lick? ¿Por un delito? No. ¿Por qué no? Perdón, ahí me confundí, creo que le estaba... Haga el análisis antes de argumentar. ¿Qué estamos hablando? No. ¿Ya? Entonces, en el análisis tenemos que traer a la vista las normas y ver y saber cuál es la que vamos a aplicar. ¿Le pueden allanar su casa? Con una orden, sí. ¿Con una orden de juez? ¿Le pueden allanar su casa? Sí. Sí. ¿Se la pueden allanar después de las 18 horas y antes de las 6? No. Negativo. No. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber aplicar las normas. Y tenemos que ir excluyendo la aplicación de otra. Por ejemplo, ¿usted puede declarar contra sí mismo? No. ¿Usted puede declarar contra un pariente? No. Lick, en esa parte creo que la ley menciona que es como voluntario. ¿Qué? Para declarar contra pariente. ¿Qué? No. En una dice que no puede ser obligado a declarar contra pariente o sea, esposo, yo creo que hasta un cuñado no se puede. Ajá, no se puede obligar, como dice la compañera, pero ¿y si uno tiene voluntad? Sí puede, ahí sí puede. Si tiene voluntad, sí lo puede hacer. ¿Usted tiene derecho a no declarar? Sí. Y si usted es el detenido. Nadie puede declarar contra sí mismo, ¿no? ¿Y qué pasa si usted no declara teniendo conocimiento? ¿Será que hay un delito de obstrucción de la justicia? Sí. Sí lo hay. Licenciado, yo tengo una duda. Sí, con respecto a que uno no puede declarar contra sí mismo. Sí. No sé si acá en Guatemala hay algo como en Estados Unidos que tienen la quinta enmienda, donde si le hacen una pregunta demasiado personal, usted puede básicamente hacer uso de la quinta enmienda y ya no tienen derecho de seguirle preguntando sobre ese tema ni nada por el estilo. Aquí existe también, Marlon, aquí también existe, pero no es en una enmienda, sino que hay un artículo ahí.
Hay un ok. artículo que sí te protege. Ok, gracias. Es más, está el derecho a no declarar del sindicado, del detenido. Se puede abstener de declarar y declarar en cualquier momento del proceso, cuantas veces crea necesario. No porque hace una declaración ya no puede declarar otra vez. Puede otra vez. ¿Puede cambiar la declaración? Puede cambiarla también. Puede ampliarla. Estamos. Bueno, a lo que quiero que lleguemos con esto, aquí vamos a concluir, es que vamos a hacer análisis, aplicando la analogía, aplicando inductivo, obviamente, pero ese análisis va a ser sobre normas genéricas, normas jurídicas. Y obviamente cuando ocurran casos concretos, sobre los casos concretos. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de realizar análisis. Que esto no nos lo enseñan. Yo siempre, por eso es que yo digo, ¿por qué tratan este curso? A veces como que fuera un... Primero, a los estudiantes no les gusta. Y segundo, como que esto fuera un relleno. Este curso es tan importante porque más adelante nos vamos a enfrentar con que los jueces nos resuelven con base en las reglas de la sana crítica razonada. ¿Y las reglas de la sana crítica razonada cuáles son? La lógica, la psicología y la experiencia. Entonces, ¿cómo les vamos a impugnar las resoluciones? Es más, debería en el pensum de estudio existir un curso de psicología jurídica en donde la impartiera un psicólogo, un abogado psicólogo, pues. Eso sería un valor agregado para todos. Aquí debe haber una congruencia siempre entre la premisa, entre la conclusión y las premisas mayor y menor. Si no se hace el ejercicio correcto en la premisa menor o en la mayor, que en la mayor ahí solo está la norma jurídica, en la menor es donde se hace el análisis del caso concreto. Entonces ustedes siempre van a poder impugnar una resolución. Para comenzar, por falta de fundamentación. Ojo, van a poder apelar, van a poder interponer casación, amparo, van a poder alegar violación del principio de legalidad. Van a poder alegar violación del derecho de defensa, porque utilizar procedimientos que no son conforme a la ley también producen estado de indefensión. Violación del derecho de defensa, violación del debido proceso. Y no se les olvide algo, y eso siempre yo lo incluyo en todos mis escritos de impugnación. Yo siempre alego de que no existe una congruencia entre lo contenido en el primer considerando y realmente el análisis realizado en el segundo considerando, que es el de ¿qué? El de hecho. ¿Estamos? Yo siempre alego que los jueces, al no hacer eso, no cumplen con aquel presupuesto legal que establece que los jueces deben otorgar una tutela judicial efectiva. Siempre lo alego, porque el juez, aparte que debe ser conocedor de la ley,
aparte que debe aplicar la sana crítica razonada, él debe ser garantista. ¿A favor de quién? Del demandado. ¿A favor de quién? Del sindicado. ¿Ya? No se puede quitar la libertad a una persona si no se le confiere todas sus garantías procesales y constitucionales. No se puede destruir la presunción de inocencia de una persona si no se le otorgan sus garantías procesales y constitucionales. Grábense eso. No puede ser usted despojado de sus derechos sin que se le otorgue una tutela judicial efectiva. Yo en todo, en apelaciones, todos los recursos siempre les alego la tutela judicial efectiva. ¿Dónde está el juez? ¿Por qué no veló? Porque efectivamente se tutelaran los derechos de las partes procesales. Ojo, grábense eso. Hasta aquí vamos a dejar hoy. Les deseo una feliz noche.